40 días. 40 días. 40 días para volvernos a Dios. Más intencionada e intensamente. 40 días. El número 40 es significativo en la Biblia. Podemos pensar en los 40 días de lluvia en tiempos de Noé. Podemos pensar, por ejemplo, en los 40 años que deambularon los israelitas en el desierto. Los 40 días que predicó el profeta Jonás. Aún tenéis 40 días. Y por último, por supuesto, los 40 días que nuestro Señor y Maestro pasó desprovisto de todo en el desierto. Durante la Cuaresma, la Iglesia nos invita a guardar 40 días para practicar cosas que se supone que ya deberíamos estar practicando. Cosas como la oración, la abstinencia, la limosna y el ayuno. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues la Iglesia nos tiende esta dicha para que intensifiquemos y aprofundicemos nuestra búsqueda del Señor, debilitar el pecado y aumentar nuestro amor por Cristo y todo lo que Cristo ama a nuestro prójimo. ¿Qué es el arrepentimiento? Me gustaría primero destacar lo que no es, porque hay tópicos que nos nublan un poco el pensamiento. El arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento lo sentimos, por ejemplo, cuando vamos a una tienda y nos encaprichamos de algo al momento, lo compramos, llegamos a casa y se nos remueve el estómago porque pensamos, ¿por qué compré esto? No, y es una sensación quizás de culpa, es una mala sensación de haber hecho algo que sin pensarlo. Esto nos pasa también cuando quebrantamos la ley de Dios. Podemos tener un vago sentimiento de culpa y revolcarnos en ese sentimiento de culpa, como lo que le pasó a Judas. Pero eso no es lo mismo que el arrepentimiento. El arrepentimiento, en primer lugar, metanoia en griego, es un realinear nuestros pensamientos conforme a una nueva realidad que nos ha sobrevenido. Arrepentimiento es realinear nuestra forma de pensar y los hábitos correspondientes a esa forma de pensar. Pongo un ejemplo. Cuando el general Tito amenazó invadir a Jerusalén, penetrar el muro interior, el historiador Josefo llamó al pueblo de Israel a arrepentirse y creer en él. Arrepentirse y creer en él son las mismas palabras que empleó el Señor Jesús en su primer discurso público. Pero lo que Josefo quiso decir es que el pueblo de Israel, que estaba resistiendo a este general romano, debía realinear su pensamiento al pensamiento de Josefo, dejar las armas y aceptar las condiciones de rendición para no ser destruidos. No es por casualidad que el Señor Jesús, en su primer discurso público, dijera exactamente lo mismo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Es decir, ha amanecido un nuevo día, hay un nuevo orden, tenéis que dejar la vieja forma de pensar, realinear vuestro pensamiento al reino de Dios y vuestros hábitos también a este nuevo camino que yo os voy a enseñar. Entonces, arrepentimiento no es en primera instancia un sentimiento, sino un reordenar
reorientar nuestra vida entera a una nueva forma de pensar y de actuar, la forma en que Jesús nos enseñó. ¿Qué prácticas y qué actitud debemos tener en estos 40 días de Cuaresma? Bueno, vamos a empezar por la actitud. Esto es muy importante. La gracia es un don, no es un premio que debamos merecer, sino es el don inmerecido de Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios, encarnado para nuestra salvación. Entonces debemos desmarcarnos totalmente de cualquier actitud de estar ayunando o practicando abstinencia a favor de ganar pedacito a pedacito el amor o el favor de Dios. No, Dios nos regala su amor. Es un don que acogemos solamente. Entonces, ¿para qué practicamos estas cosas en Cuaresma? Porque queremos despojarnos de todo peso, de toda distracción que nos pueda estar obstaculizando la intimidad con este Dios que nos regala su amor. Queremos acercarnos al corazón de nuestro Padre, despojándonos de todo obstáculo, todo impedimento. Algunas prácticas que la Iglesia nos recomienda, la Iglesia de todos los tiempos. Yo voy a destacar 4. Primero, la oración. Siempre estamos llamados a orar como cristianos, a orar sin cesar. Entonces, ¿qué cambia en Cuaresma? Pues yo sugiero lo siguiente: si en el tiempo ordinario oramos pidiendo los dones de Jesús, pidamos que Jesús nos dé a sí mismo. Pidamos más que Jesús nos entregue más de sí mismo. No nos centremos tanto en los dones, sino en el propio Jesús. Se cuenta de Santo Tomás de Aquino, que tras hacer un escrito importante en su vida sobre la Santa Cena, escuchó, dicen, la voz del Señor en el altar diciéndole: Tomás, has escrito bien sobre mí. ¿Qué quieres que te dé? A lo cual Santo Tomás de Aquino dijo: nada más que ti mismo, Señor. Entrégate más a ti mismo, a mí. Dame más de ti, es decir, dame más de ti. Y debemos acercarnos en la oración con este mismo anhelo. En segundo lugar, la abstinencia. Pensemos en Jesús atravesando un desierto desprovisto de todas las comodidades de la vida cotidiana, allí a solas con Dios, con los animales salvajes. La abstinencia y esta soledad en el desierto a lo largo de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es símbolo del encuentro con Dios. Moisés, ¿dónde escucha Moisés la voz del Señor? En el desierto. Y una y otra vez en el Antiguo Testamento, sobre todo, el pueblo de Dios sale al desierto para escuchar el mensaje de Juan el Bautista. El desierto es un lugar de encuentro con Dios, porque no hay distracciones. Entonces, en la Cuaresma se nos aconseja quitar cosas. Por ejemplo, esa serie de Netflix que estás viendo. Plantéate dejar la serie durante 40 días. ¿Para qué? Para autolatigarte, no, para escuchar mejor la voz de tu Señor y Maestro. La Champions, no sé, tu móvil por la noche, puede ser cualquier cosa, pero no se hace para ganar el favor de Dios, sino para escuchar mejor su voz. El ayuno, la Iglesia siempre ha guardado 2 días de ayuno en Cuaresma, hoy y Viernes Santo. Y la Iglesia antigua guardaba ayuno hasta las 3 de la tarde. Hoy en día no se suele ser tan estricto con esto, pero para debilitar el apetito del estómago, ¿por qué no?
desayunar un poco más ligero, comer un poco más ligero, cenar un poco más ligero, a fin de que tus pasiones no sean tu Señor, sino solo el Señor Jesucristo. Por último, la limosna. Cuando damos limosna, estamos rompiendo el poder y el dominio que tiene sobre nosotros la avaricia, el amor al dinero. Y a la vez estamos ayudando al necesitado. Entonces, la oración, abstinencia, ayuno, limosna, estas son las prácticas que la Iglesia nos recomienda cultivar durante estos 40 días. Para acabar, miércoles de ceniza nos recuerda que somos frágiles. Somos como flores que hoy brotan y mañana se marchitan y desaparecen. Ante la brevedad de la vida, la Iglesia nos invita a celebrar 40 días para acercarnos nuevamente al Señor Jesús y conocer más profundamente su amor. Amén.